El Halcón visita esta semana la ciudad de León para conocer dos caras de su historia muy diferentes, tanto que las separa un espacio de más de 2000 años, desde sus orígenes romanos a su estampa más vanguardista. Levantaremos la capa de asfalto para pisar el barro del viejo solar de las legiones y sabremos quiénes fueron aquellos primeros legionarios que asentaron su campamento entre los ríos Torío y Bernesga. De la mano del arqueólogo leonés Victorino, interpretaremos la huella de Roma, a quien León debe su propio nombre. Y casi sin salirnos del rectángulo urbano de la historia, traspasaremos la barrera del tiempo entrando en el futuro, en la vanguardia, en el recipiente cultural del edificio del Musac. Olveira, su director, nos descifrará las claves para entender el contenido del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Sin duda, el contrapunto con el aula de interpretación del León romano. Coincidir en estas fechas con el centenario de Giner de los Ríos nos obliga a visitar y a analizar la aportación social a la cultura de la centenaria Fundación Sierra Pambrey, una de las últimas instituciones leonesas de este carácter que nos quedan y que continúa con la labor iniciada por sus fundadores en el siglo XIX. En medio del escenario modernista de la capital leonesa nos sentaremos en la mesa del céntrico restaurante Zuloaga, que hace honor a su nombre, pues en su interior se conservan obras del genial ceramista tan vinculado a Segovia. Volvemos al principio, al origen, a los primeros pasos de los legionarios que eligieron precisamente este lugar para librar la batalla más duradera de León, la de su propio nombre. Victorino nos espera en la mejor atalaya para explicarnos por qué la Legión levantó precisamente aquí su campamento. Victorino, la ciudad de León en el siglo XXI. Pero antes de los romanos, ¿qué había? Podemos asegurar ya casi sin un género de dudas que antes de la implantación romana no existía ningún tipo de asentamiento. Sí que es verdad que algún paso humano tuvo que haber. De hecho, a mis espaldas, un poquito a unos un kilómetro aproximadamente donde nos encontramos, hace unos años se excavaron unos enterramientos calcolíticos. Entonces, como decía antes, este paso es obligado para gentes humanas que hubiera por esta zona. Pero sí que es verdad que como tal asentamiento, como núcleo poblacional, hay que esperar a la época romana para que arranque la ciudad de León. Claro que sois hijos de Roma. Fácilmente. Los leoneses o legioneses, que el gentilicio también se puede aplicar, y de hecho el propio nombre de León deriva de legión. A lo largo de la Edad Media se fue evolucionando y acabó convertido en león, pero nada tiene que ver con el animal de la sabana africana, ¿no? Sino que tiene que ver con su nombre romano. ¿Por qué elige la Legión este lugar para montar el campamento? Hay dos razones, yo diría, que son fundamentales. Esta zona entra en contacto con Roma de forma ya decisiva con motivo de las denominadas guerras contra cántabros y astures. Y entonces Roma emprende una serie de campañas para conquistar estos pueblos, y una vez terminadas las guerras se van a establecer una serie de puntos de control
Entre ellos estaría el caso de León, que de forma previa al asentamiento de la Legio Sétima tuvo durante casi 80 años otro campamento más antiguo, en este caso relacionado con la Legio Sexta Victris. Y otra de las razones, también otra de los elementos claves para entender esta conquista sería el inicio del beneficio de los recursos auríferos de los que los romanos eran conocedores, que esta zona era rica. El punto donde se enclava el campamento romano es un lugar estratégico y está prácticamente a escasos kilómetros de la cordillera Cantábrica, que la estamos viendo a mis espaldas, y de los Montes de León, que los vemos un poquito más a la zona de mi derecha, ¿no? Tenemos delante una de las panorámicas más bellas de la ciudad de León, Victorino, pero yo quiero que me ubiques ahora donde pudo estar el campamento de la Legio Sétima en el trazado urbano que hoy contemplamos. Sí, nos es perfectamente conocido. Es en un rectángulo que delimitaría el área ocupada actualmente por la Catedral de León. La catedral, de hecho, ocupa el punto más alto del antiguo campamento romano. ¿Podemos entrar ahora en donde estuvo el campamento? Perfectamente. ¿Seguro? Seguro. ¿Lo vamos? Sí. Bien. Vale. Nos dirigimos ahora hacia la casona de Puerta Castillo. En su aula arqueológica nos encontraremos con los restos del campamento. Pero antes, caminamos bajo las imponentes murallas romanas que, por fortuna, siguen dominando en el paisaje urbano de León. Sorprende su anchura de 7 metros, su buen estado de conservación y la existencia de 36 torres del total del recinto amurallado. Victorino, durante siglos el leonés, el habitante de esta ciudad, ha convivido con uno de los restos romanos más impresionantes, la muralla. Sí, eso es evidente. De hecho, yo siempre he insistido en que el urbanismo medieval, moderno y contemporáneo de esta ciudad ha venido marcado siempre por el perímetro amurallado, primero del campamento romano y después de la ciudad medieval. ¿Qué tiene la muralla romana de León? Bueno, yo diría que una de sus mayores singularidades específicamente es el de su estado de conservación. Normalmente conocemos la muralla de Lugo, siempre aludimos a ella cuando se habla de murallas romanas en la península ibérica, pero el caso de León tampoco le va muy a la zaga. Para encontrarnos un ejemplo de esa fortificación, salvo Lugo y Astorga, no encontraríamos más por esta zona. Exactamente, Lugo y Astorga y León forman la gran familia de murallas tardorromanas del noroeste. Victorino, los habitantes de León, los que viven en la ciudad de León, los leoneses cuando se levantan por la mañana, van a la oficina, van a trabajar, van al colegio, cogen el coche, pasan por encima y transitan por lo que fue un campamento romano. Por cualquiera de los lados, exactamente. Es decir, hay varios ejes aquí que son fundamentales en el tránsito urbano actual y moderno. Quizá el caso más paradigmático es el de la calle Ancha. La calle Ancha sigue exactamente el mismo trazado que seguía la vía principal del campamento romano, que se denominaba Vía Principalis. No porque fuera la principal, sino porque a ella se abrían los Principia o cuartel general de la Legión, que era el edificio más importante de la misma. 2000 años antes, ¿dónde estaba? Aquí. Exactamente, sabemos
dónde estaban. Bueno, ¿cuántos vivían aquí? ¿Qué hacían? Bueno, ¿Cómo se construía? Esta sería la recreación del campamento desde finales del siglo I después de Cristo, cuando llega la legión y se asienta en León, hasta finales del siglo III. Y vemos dos partes claramente definidas: lo que está dentro del campamento, dentro del recinto legionario, y después alrededor vemos toda una serie de casas, de edificaciones, de construcciones que en este caso pertenecerían a la población civil que de alguna manera surge de forma parasitaria a la militar. Estamos encima ahora mismo de una parte de este campamento. Exactamente. En este lugar donde nos encontramos. Exactamente. ¿Estos restos qué son? Exactamente. Mira, nosotros nos encontraríamos al lado justo de una de las 4 puertas del campamento. Y el edificio, mucho más grande que la propia edificación en la que nosotros estamos ahora, la construcción que había aquí en época romana, es un gran almacén que se distribuía en torno a un patio porticado. Una legión estándar, en este momento, a finales del siglo I, a lo largo del siglo II, son aproximadamente unos 5.800 hombres. Lo que pasa es que habría que sumarle a esos 5.800 toda esa población que indicó que vivía alrededor, que tenemos entre esta y la que vivía en las legiones, en el núcleo civil que hay próximo al campamento, tendríamos a lo mejor unos 7.000 o 8.000 habitantes más. Es evidente que son muchos los campamentos romanos que nos encontramos en la Germania, en las Galias, en Hispania, en muchas partes del Imperio Romano. Por lo tanto, no es algo novedoso, pero sí lo es el que una ciudad como León, su topónimo, tenga mucho que ver con la legio, con una legión romana, y que todavía se conserve. Curiosamente, no es nada común en la península ibérica o en España. Sí que hubo presencia militar romana a lo largo de toda la conquista, ¿no? Pero claro, León nosotros creemos que se puede considerar como la auténtica capital de la Hispania romana desde el punto de vista militar. ¿Qué tiene que ver el emperador Galba con León, con la Legio Sétima y con Coruña del Conde, o mejor dicho, con Curia Sulpicia? Vamos a ver, Galba en estos momentos, estamos hablando del año 68 después de Cristo, encabeza una rebelión contra el emperador reinante en esos momentos, que es Nerón, pero necesita dotarse de tropas para apoyar ese levantamiento. En esos momentos, en la provincia que él gobernaba, que era la tarraconense, la única militarizada, la única legión que existía era la Legio Sexta, que estaba acantonada precisamente en León. Él hace una leva, recluta una nueva legión que se va a denominar Séptima, Servio Sulpicio Galba, que va a ser el que va a suceder a Nerón, le va a derrocar y va a ser el siguiente emperador en la nómina romana. Supongo que los arqueólogos a lo largo de vuestra trayectoria profesional os habrá tocado soñar más de una vez, soñar con escenarios, con personajes, con escenas de una vida hace 2000 años. ¿Serías capaz de recrearme qué pasaba en este campamento un día normal de febrero de hace 2000 años más o menos? Habría como mucho bullicio. Por un lado tendríamos a los Optio y a los centuriones dando voces a los nuevos reclutas que estaban, en fin, ensayando las diversas marchas. Por otro lado habría a lo largo de la muralla pues un contingente importante de soldados haciendo guardia. En el cuartel general, los Principia, que había oficinas de todo tipo y se guardaba además el dinero de la paga de la legión, pues bueno, en fin, también habría bastante ajetreo. Y después al exterior del recinto defensivo, pues toda esa población civil con sus comerciantes, con sus taberneros, con sus buhoneros, pues también habría como mucha voz, como mucho movimiento, como mucho color, ¿no? Ya de soñar, no vamos a decir, oye, pues no estar de soldado lisollano, ¿no? Me gustaría ocupar uno de esos cargos, ¿no? Prefecto, bueno, legatus, o bueno, por lo menos centurión, ¿no? Que aunque tuvieras que dar alguna voz, pues fuera la cosa un poco más relajada. Victorino, nos faltan 6 para el contubernio. Sí, efectivamente. Ya sabes que el contubernio era la reunión de 8 soldados o bien la habitación que servía para albergar a esos 8 soldados dentro de un barracón. Estamos dentro de un barracón ahora. Exactamente. Victorino, ¿cuántas veces
¿Has calzado las caligas? Yo pocas porque hice la mili en el Ruto del Aire. ¿Esto lo que calzaba el soldado? Sí. Es el calzado paradigmático del soldado romano. Es un nombre original, lo de caliga. Sí. De hecho, al emperador romano conocido como Calígula, ese no es su nombre de verdad, ¿no? Es un apodo que se lo dieron porque su padre, de pequeño, que también era un gran general, le llevaba en presencia de los soldados, le vestía de militar y le ponía unas caligas, lógicamente pequeñas, acordes a su edad, ¿no? Y de ahí caliguitas, de ahí deriva Calígula, que es, bueno, pues el botitas, ¿no? Vamos al contubernio. Tenemos juegos que han perdurado hasta nuestros días. Sí, prácticamente, muy similares, los dados, incluso hay cosas curiosas que nos hemos encontrado con que a veces hay dados cargados o dados que llevan los mismos dos números repetidos, en fin, que las trampas debían ser bastante habituales, ¿no? Y después tenemos otro que era el Ludus Latronculorum, es el juego de los ladrones, vamos a decir, que era una cosa muy similar a lo que son nuestras damas de ahora, ¿no? Lo tuyo estaba predestinado ya. Cuando te bautizan, te ponen Vitorino, un nombre romano. Pues algo debió pasar, sí, porque yo creo que me debieron ver ya que cuál iba a ser mi destino, de alguna manera. Sí. Estamos en León, y además en el centro, casi en el espacio que ocupó el campamento romano de la Legio Séptima. Está el ayuntamiento, la Diputación, San Isidoro, la catedral, casi todo parece que se centra en el puro origen de la ciudad. Claro. ¿Compite lo romano con el resto? Yo creo que no, ni debe. Es decir, precisamente una de las claves del turismo actual es la diversificación. Es decir, que una persona que se acerque a León no solamente vaya a ver la catedral o solamente vaya a ver San Isidoro, que podrían ser los monumentos más paradigmáticos, ¿no? Es decir, el León le puede ofrecer otras muchas más cosas. Pero lo cierto es que León ha afrontado el reto de recuperar su legado romano en un centro de interpretación como es recientemente. Sí. Ahora sí conocemos todo lo que hemos visto. Exactamente, sí. Vitorino, en los últimos años, a los arqueólogos os ha venido muy bien, porque el turismo, la sociedad civil, los hechos culturales, las recreaciones históricas han facilitado las cosas y han hecho más comprensible la historia que vosotros habéis reconstruido. A mí me da la impresión de que en León nos falta una recreación histórica que saque a la calle a las legiones. Yo creo que estamos dando los primeros pasos, eso sí que es verdad. Hace 20, 25 años esto que tú y yo estábamos hablando sería casi impensable, ¿no? Y hay ya ciudades como Astorga o ciudades como Lugo o ciudades como Tarragona que celebran unas verdaderas fiestas romanas. Además, a mí me gusta mucho cómo lo hacen porque el aspecto lúdico no queda reñido con el aspecto científico. Ha sido un placer, amigo, volver a charlar contigo. Por cierto, está claro, los leoneses son hijos de Roma. Yo creo que sí. Te espero dentro de poco, que nos vestiremos tú y yo de romanos, yo de centurión y tú de miles gregarius. Decimos adiós a los legionarios para ir en busca de otro periodo histórico de León, el siglo XIX. El edificio y la obra de la Fundación Sierra Pamblín nos ayudará a ilustrar este periodo, así como su obra dedicada a actividades educativas y culturales. Casualmente, este año, la Fundación recuerda a Giner de los Ríos y a la Institución Libre de Enseñanza, de cuya inspiración nació la obra de Sierra Pamblín. Madalena, su directora, nos espera en la gran escalinata del interior. Madalena, ¿qué es la Fundación Sierra Pamblín? La Fundación Sierra Pamblín es una institución centenaria ya en León que desde sus comienzos, desde su fundación, se ha dedicado al 100% a la educación en toda la provincia de León. Sin duda una fundación con marcado carácter leonés. Marcado carácter leonés porque el fundador, por una parte, tenía la familia materna en Villablino, en La Ciana, y la familia paterna en Hospital de Órbigo, o sea que unieron montaña y ribera.
Y después ya en 1900 se vino para aquí, para León, y fundó esta institución, esta escuela en la que estamos ahora, este edificio. ¿Qué tiene que ver Giner de los Ríos con esta fundación? Pues mira, Giner de los Ríos, que hoy exactamente se celebra el centenario de su muerte y nos estamos acordando de él, es el gran inspirador de todo un movimiento de renovación pedagógica, filosófica, educativa que se intentó en España a mediados del siglo XIX. Le acompañaron Gumersindo de Azcárate, otro importantísimo leonés y que tiene que ver mucho también con esta institución, y después un poquito más tarde por Bartolomé Cosío, otro gran pedagogo, pues fueron los que pusieron los cimientos o los pilares, al menos ideológicos, educativos, académicos, de lo que ha sido esta fundación. Las cosas han cambiado, los tiempos han evolucionado, la enseñanza y la educación pues llega a todos. ¿Cuál es la finalidad de una fundación como la de Sierra Pambley hoy? La educación llega a todos si hablamos de educación formal reglada, pero después hay otros ámbitos de educación y de formación que abarcan desde que uno nace hasta que se muere. Y ahí, en ese plano, digamos, de formación extraacadémica, es donde tiene su cabida la Fundación Sierra Pambley. Es conocimiento y educación para todas las personas de cualquier edad y circunstancia. El espíritu de Giner de los Ríos sigue latente. Digamos que es nuestro guía y nuestra orientación, y ahí estamos, el seguir un poco con toda su filosofía, sus métodos. El edificio o la sede de la Fundación Sierra Pambley está en el corazón de León, al lado de la catedral, donde hay un hervidero de peregrinos, de turistas y de curiosos. Por cierto, ¿se puede acceder, se puede visitar la fundación? El turismo que viene aquí a la plaza de la catedral, bueno, se centra más en lo que es nuestro museo, pero aquellas personas que están interesadas en ver nuestras instalaciones, acceder a la biblioteca, que es una joya, o estar en esta zona del patio y ver un poco las instalaciones en general, lo puede hacer. Es decir, no tiene más que llamar a la puerta y pedirnos, quiero ver este recinto, y lo puede ver. El edificio de la Fundación Sierra Pambley acoge la valiosa biblioteca y el archivo, donde se custodian libros, documentos e información objeto de donaciones. El público puede visitar el pequeño museo que recoge detalles de la obra social y cultural de Sierra Pambley. Además, en su interior se conserva casi intacta una vivienda del siglo XIX. Javier y Patricia nos esperan en la biblioteca. Está claro que estamos en una biblioteca, Javier, pero ¿qué aportan estos libros a la Fundación Sierra Pambley? Pues hombre, para mí, tanto la biblioteca como el archivo es uno de los pulmones de esta fundación, porque es su historia, ¿no? Tanto con el archivo como con la biblioteca se reconstruye la historia de lo que es la fundación. Estamos en un lugar ahora mismo que tiene pues 92 años de historia y que contiene, por ejemplo, los fondos de Gumersindo de Azcárate, cuando fallece en 1917, que vienen a parar aquí a la Fundación Sierra Pambley, y bueno, y el archivo personal que se va a Madrid, a la Academia de la Historia. ¿De qué tratan todos estos títulos y estos libros que están en las estanterías? En esta biblioteca tenemos varios fondos bibliográficos, vamos a llamarlos así, que estaríamos hablando, pues por ejemplo, de libros de las escuelas Sierra Pambley, estamos hablando de los libros de la familia Sierra Pambley, que tienen libros por los siglos XVI, XVII, XVIII y por supuesto XIX, y luego pues tendríamos la donación que realizó la familia de Gumersindo de Azcárate en 1918 con todos sus fondos de personal. Patricia, ¿no te será difícil contar un contenido que muchos al menos lo han oído contar en casa, ¿no? Yo creo que es una época cercana, como comentamos con mucha gente, muy lejana para muchas nuevas generaciones, y bueno, pues el museo es un lugar donde recordar esa parte importante de la historia, donde recordar a esta familia de León muy importante,
donde recordar también la historia de la fundación y un lugar para disfrutar también. Hay gente que se va maravillada después de visitar la casa porque bueno, tiene una fachada muy sencilla y realmente pues, uno no se espera ver todo lo que contiene en el interior, y hay otras personas que se marchan encantadas de la otra parte del museo, que es la Sala Cosío, donde se habla de educación, de ideas muy innovadoras y de gente que quiso pues, modernizar España a través de la educación. Esta es una pregunta para los dos. Trabajáis en una fundación, Sierra Pambley, muy marcada por un espíritu social, solidario, volcado en la enseñanza. ¿Vosotros sois conscientes de ese mensaje? ¿Formáis parte de él? Siempre te implican en un puesto de trabajo, sobre todo cuando en el caso del archivo, que comienza a salir esa documentación que escribieron, pues siempre te quedas con ideas, con ideales, y sobre todo en esta época en la que estamos viviendo, pues siempre viene muy bien pues recordar que hace pues 100 años, 120 años o 100 los que quieras, pues había unos ideales que ahora mismo están en plena vigencia y si alguno que había quedado obsoleto se debería volver a poner en vigencia. El tema de la educación, darlo todo a la educación. Por ejemplo, en el caso de Girón de los Ríos, hablar de que el maestro es el verdadero motor de la educación, dar valor al maestro, dar valor a los niños, dar valor a los alumnos, por ejemplo. Patricia, ¿tú tienes claro también el mensaje? Yo creo que la gente que trabajamos aquí somos gente bastante afín a las ideas de finales del siglo XIX de esta gente. Estamos en febrero de la añada de 2015. ¿Creéis que la institución libre de enseñanza, los mensajes de Giner de los Ríos, el propio fundamento de la Fundación Sierra Pambley tiene vigencia hoy? Bueno, yo creo que la Fundación se ha tenido que actualizar porque bueno, muchas veces cuando viene la gente a visitar el museo y nos preguntan si existen esas escuelas Sierra Pambley, pues no, porque ya hay otras instituciones que han asumido ese papel, pero bueno, nosotros sí que podemos pues seguir con esa labor educativa y cultural, adaptándonos a los nuevos tiempos. Y hay que tener en cuenta también que tenemos un proyecto aquí que es sobre las clases de español para inmigrantes, que lo da otro compañero nuestro, y sobre todo, pues sí, esos valores que la Fundación tuvo en León, ese arraigo, pero que también se adapta a estos tiempos y sobre todo que sigue muy en valor y que siga muchos años. Nos dirigimos ahora al restaurante Zuloaga, situado en el centro de la ciudad, en el marco de un edificio modernista que conserva obras del genial ceramista y pintor Daniel Zuloaga. Se trata de un restaurante que funde la gastronomía con el modernismo. José, su propietario, nos recibe a la puerta. José, el restaurante Zuloaga, pero Zuloaga de verdad. No solamente no es un nombre bonito de un artista, se ajusta a derecho en tu caso, ¿no? No podríamos tener otro nombre porque estamos compartiendo el portal más bonito de León, más representativo del modernismo, del Art Nouveau. Oye, son fascinantes las cerámicas de Zuloaga. La verdad que sí, porque yo llevo 20 años viéndolas todos los días y no me canso. Estas cerámicas reflejan los trabajos de la mujer en el campo, trabajos de mujer con la ganadería, trabajos de la mujer en el mar. Están unidos a los símbolos más típicos del modernismo, como son las flores, los pavos reales, que coronan esos trabajos de la mujer. Supongo que cuando llega el que pasa, o como el turista o el curioso, tiene que quedarse alucinado, ¿no? Ver una obra tan grande de Zuloaga. Restaurante Zuloaga y el porqué de Restaurante Zuloaga. Lo tenemos todo ahí. Lo tenemos siempre muy bien iluminado para que la gente disfrute. Lo tenemos como una vitrina para que el turista pase y disfrute de las cerámicas de Zuloaga y, por supuesto, nuestros clientes antes de entrar. ¿En qué espacio?
¿Y de qué manera llega Zuloaga a esta parte de la ciudad de León? Pues en 1900, Fernando Merino, que era el consorte de Sagasta, le encargó al arquitecto Torbado la realización del edificio y del portal. Y el arquitecto Torbado le encargó a su vez a Daniel Zuloaga el revestimiento de ese portal, con los motivos que hemos hablado previamente. Ahora mismo, y bien conservado, que lo tenemos conservado perfectamente, somos la última señal de Zuloaga aquí en León. Bueno, a esta altura, y dentro de la valoración del restaurante, si hubiese que poner nota a la parte artístico-cultural, sobresaliente, sin ningún tipo de dudas. Pero vamos a la otra, a la comanda del restaurante. ¿Qué tipo de cocina? En estos 20 años pues hay platos que se han consolidado en la carta, como puede ser este pequeño plato que tienes al lado, este barro, que es un guiso de rabo de buey al prieto picudo, que ha tenido éxito y nada, no lo hemos podido sacar de la carta, ahí sigue, después de 20 años casi. El hojaldre de puerros de Sagún, de aquí de la zona, que lo hacemos con unas gambitas y una salsa de nécoras. Después tenemos un bacalao con un guiso de manitas de ternera deshuesadas, que también ha sido uno de los platos preferidos de nuestra clientela y sigue ahí. Y después tenemos unos platos de último acuño, un poco más modernos, pues bueno, para dar gusto también a la gente que quiere probar algo más elaborado, como este tataki de atún rojo o un cochinillo asado y deshuesado. Una ciudad como León y una provincia tan agroalimentaria, tan identificada con las materias primas, supongo que eso te obligará a tirar de ello, ¿no? Buena cecina y GP, aquí nos falta, quesos de Valencia Don Juan, queso de Valdeón, todo, quesos de Veiga d'Arte. Tenemos siempre el privilegio de contar con estas materias primas tan buenas que nos ha dado esta tierra y las tenemos arriba en la carta. Bueno, una digna representación de la comanda, de los platos del restaurante la tengo, pero si cojo la carta de vinos... Pues tenemos, para eso yo creo que te puede responder mejor nuestro sommelier, que es el mejor sommelier de León, por supuesto. No me digas que sigue Alex en la plantilla del comedor. Claro, Alex. Alex, tú eres de la Asociación de Sumilleres de León, por lo tanto, la pregunta es obligada. Tú a la hora de tomar comanda cuando vas a ofrecer el vino, ¿dejas que opinen o te adelantas para decirles que estás en tierra de vinos? Hombre, nosotros procuramos siempre apostar por los productos de la tierra. Evidentemente tenemos vinos muy buenos en toda España y en la comunidad, pero estando en una tierra con una tradición vitivinícola que tenemos en León, hay que apostar por los vinos de aquí. Las denominaciones de origen Tierra de León y Vino del Bierzo tienen que estar presentes y nosotros somos fieles defensores. ¿Dame algún argumento con el que les convences que León es tierra de vinos singulares y modernos? Javier, teniendo vinos como uvas como la Prieto Picudo, como la Mencía en esta zona, hay que apostar por ellas porque están sorprendiéndonos a todos, a propios y a extraños. En los últimos años han roto la pana, ¿eh? Sí, la verdad es que tenemos unos caldos excepcionales y bueno, apostando también por vinos emergentes como el Albarín en Tierras de León o los Godellos del Bierzo. La verdad es que es fácil apostar por ellos porque la gente te lo agradece porque siempre quedas bien. A mí me has convencido, pero si tuviera que pagar, ¿con el precio me convencerías o no? Vinos, ¿qué te puedo decir? Un Bierzo, un Prieto Picudo en un margen de 18-20 euros tienes caldos de primera. Supongo que no te quedarás ahí, habrá una carta de vinos más amplia, ¿no? Por supuesto, nosotros en nuestra carta de vino tenemos clásicos de Rioja, pero también apostamos pues, por lo que te digo de la zona. Tenemos vinos de Ribera del Duero, vinos de Rueda, vinos de Toro. La vieja ciudad romana, la pieza medieval más sólida de esta región, la de la Real Basílica Isidoriana, la del Panteón de los Reyes, la urbe jacobea, mira hoy al futuro y a la vanguardia, a un arcoíris multicolor que recoge el Museo de Arte Contemporáneo situado en la ciudad de León. Sin duda, el Musac es el contrapunto de una ciudad cargada de historia. Su director, Manuel Olveira, nos espera. A él le pediremos la llave que nos permita entender y asimilar el complejo arte contemporáneo y la vanguardia.
Amigo Olveira, ¿lo que ha de venir ya ha llegado o todavía no? Ha llegado, siempre llega. Lo que ha de venir siempre llega. Por lo que veo, en el MUSAC seguís siendo auténticos maestros en la construcción de frases que nos hacen pensar. Efectivamente, dedicándonos a lo contemporáneo, siempre tenemos que buscar algo que sea llamativo y que hable de nuestros días, con lo cual nuestras frases y títulos suelen ser efectivamente espectaculares. Aquí se respira futuro, arte contemporáneo, vanguardia, innovación. Bueno, aquí se respiró efectivamente la vanguardia. Nosotros nos dedicamos al arte de nuestros días, a lo que están haciendo los creadores jóvenes actuales y a ver cómo esa creación se relaciona con todas las cuestiones que nos rodean a todos en nuestro día a día. ¿Ya habéis soplado las velas del 10º cumpleaños? Nos toca en abril cumplimos 10 años. Somos una institución joven, pero 10 años ya nos dan un poquito de solera. La juventud de este museo me viene de perillas, sobre todo cuando en este programa vamos a hablar de hace 2000 años y casualmente de la fundación de la ciudad de León, de aquel campamento legionario de la Legio Séptima Gémina. ¿Qué relación, si es que la tiene, puede tener un museo de arte contemporáneo, un museo, con esa parte del legado histórico leonés? Sí, bueno, insospechadamente uno podría pensar que un museo de arte contemporáneo no tiene nada que ver con la Legio Séptima, y sí la tiene porque precisamente este edificio, que además fue premio Mies van der Rohe en el año 2007, es un edificio muy contemporáneo, pero que está basado en, su estructura está basada en lo que sería el antiguo campamento y los caminos de las legiones romanas, con lo cual este museo tiene un guiño, y no solo uno, a esa antigüedad que se puede palpar en la ciudad. Ahora me va a ser más fácil creerme eso que dicen en León, que si nublas un poco la vista, contemplas la estampa del Musat, puedes estar viendo una de las vidrieras más bonitas de la Catedral de León. Sí, efectivamente, los 300 y pico colores que conforman la vidriera más antigua de la catedral, que es la vidriera del Halconero, son los colores que están en toda la fachada exterior del museo, que en su parte exterior es una enorme vidriera de, como digo, 300 y pico colores. Olveira, yo no sé si estoy un poco descolocado, pero en la sala anterior he visto un montón de banderas, pero he sido incapaz de reconocer los países que actualmente configuran el mapa del mundo. No vas desencaminado porque efectivamente no vas a encontrar ningún país conocido. Son una obra de un artista que se llama Peter Coffin, y este artista lo que ha hecho es recopilar banderas y documentación de países que algunas personas se han inventado. Empieza con Yoko Ono. John Lennon y Yoko Ono se inventaron una utopía en los años 70 y desde entonces ha habido muchas personas que se han inventado un país y con ellos han inventado pues una bandera, un uniforme, un pasaporte, monedas, y eso es todo lo que aparece en esa sala. Son países inventados que la gente ha decidido crear ante la insatisfacción posiblemente del país en el que viven. Olveira, tú eres director de un museo, pero mucho me temo que tendrás que trabajar mucho más que el resto de los directores que dirigen museos cuyos contenidos rara vez cambian, siempre suelen ser los mismos. Aquí estáis cambiando permanentemente de contenidos. Normalmente cada 3 meses y medio cambiamos las exposiciones, lo cual implica que estamos siempre buscando temas, artísticas, prácticas o cuestiones que se están dando en la contemporaneidad y que nosotros mostramos de muy diversas maneras en las salas. O sea que yo puedo venir, cualquier paisano puede venir al Museo de León y tener la absoluta certeza de que ha cambiado todo. Probablemente si uno viene al cabo de 3 meses se encontrará con que todo ha cambiado ya. Esta sala es de lo más actual, con un lema así: la crisis es una forma de gobierno, desde luego está contando lo que pasa. Es una exposición temporal, pero hecha con fondos de la colección del museo. El museo se abrió en el año 2005 con una exposición que se llamaba Emergencias, y para hablar de los conflictos y de los problemas que había en ese momento, y el mundo ha ido cambiando a lo largo de estos 10 años, la colección también ha cambiado, pero la colección también se ha seguido manteniendo fiel a esa idea de ver cómo los artistas muestran los conflictos
conflictos que hay hoy en día. La crisis es, por desgracia, una realidad que todos conocemos, y esta pieza de Carolina Caicedo habla precisamente de cómo la crisis es una forma de gobierno, o esta mesa de Antoni Muntadas, que habla precisamente de las mesas de negociación, de cómo el poder reparte el dinero, reparte la ley o reparte las televisiones digitales, etcétera, etcétera, que se encuentra en un equilibrio muy frágil, sostenido por el conocimiento, sostenido por los libros, o podemos ver como en estas fotografías de Jordi Bernadot como una ciudad como Detroit, que fue famosa por la construcción de coches y hoy en día se encuentra completamente abandonada porque precisamente la producción de los coches se ha llevado a otro lugar. ¿Por qué nos cuesta tanto al común, a las personas normales, entender el mensaje de la vanguardia? ¿Por qué no nos hemos familiarizado con el arte contemporáneo? Porque el arte tiene dos planos, tiene el plano de la forma y tiene el plano del contenido. El contenido lo vamos a poder entender cualquiera porque el contenido al final es o siempre el mismo, quiero decir, las grandes preguntas de la humanidad, que son el amor, de dónde venimos, a dónde vamos, si existe vida después de la muerte, etcétera. Esas grandes preguntas se las hacen todos los artistas en todas las épocas, y luego hay ya preguntas más contextuales. Hoy en día, por ejemplo, los artistas están muy preocupados por un contexto de crisis, pero ya no solo de la crisis económica, sino de la crisis del propio sistema, de que mucha ciudadanía se encuentra muy alejado de las formulaciones ideológicas o políticas que hasta hace muy poco parecían estables. Pero luego está la forma, el cómo los artistas se encaran o formulan la pregunta o intentan responder esa pregunta, y esa forma cambia porque precisamente el lenguaje es lo que hace contemporáneo al arte. Todo arte ha sido contemporáneo en algún momento. Quiero decir, el gótico del siglo XII fue contemporáneo en el siglo XII y la gran mayoría fue incomprendido en su tiempo. Entendiendo ese concepto global del arte, ¿tendría cabida aquí una Gioconda, una obra de Gregorio Hernández? El arte al final no tiene barreras. Lo que pasa es que nosotros hemos creado compartimentos y le llamamos arte gótico o le llamamos arte renacentista, porque es una manera de crear un compartimento temporal, y luego creamos instituciones a veces especializadas precisamente para trabajar determinados aspectos. Entonces puede haber un museo del impresionismo, como lo hay por ejemplo en Francia, ¿eh? Pero en realidad el arte es un diálogo en el tiempo y en el espacio entre los seres humanos que necesitan la fantasía, la imaginación para enfrentarse a las grandes preguntas de nuestro tiempo y de siempre. Hola, oye, perdonad, vosotras trabajáis en el museo, supongo. Sí, claro, sí. ¿Os puedo hacer un par de preguntas? La primera, oye, ¿de qué pueblo sois vosotras? Pues mira, yo nací en León, pero mis abuelos son de San Cibrián, de Ardón, que es de la zona de Valdevibre, que por cierto son muy buenos vinos, Javier. Los vinos de Valdevibre, ya lo creo. Sí. ¿Y tú de qué pueblo eres? Yo desciendo de la montaña oriental de León, de un pueblo precioso que se llama Argobejo. Al lado de Crémenes, por ahí, Sí, por esa zona. cerquita, entre Cistierna y Riaño. La pregunta de geografía ha quedado clara, no hay ningún problema. Yo supongo que os pasará con frecuencia. Trabajáis en el museo, estáis al frente de las salas. Muchos visitantes se quedarán perplejos con algunas de las obras porque les va a costar entenderlo. Os preguntan de vez en cuando, a vosotros os dicen, oye, explicarme esto, y tenéis que responderles o no. Sí, Sí, claro, siempre, sí. La verdad es que sí, porque a veces no solamente incluso las cartelas, sino que también les gusta preguntarnos a nosotros personalmente para que se lo expliquemos quizás con un lenguaje un poco más del día a día. Oye, acabo de ver un árbol que mueve sus hojas desde que entra en esta sala. ¿Qué les contáis? Si alguien os pregunta, oye, ¿qué significa este árbol aquí moviendo las hojas? Lo que significa es la naturaleza, ¿no? Lo que ha provocado el ser humano en la naturaleza, tanto para lo bueno como para lo malo, claro. Más o menos, sí. Y bueno, la influencia del ser humano, en principio un poco la degradación de la naturaleza por la mano del ser humano. ¿Os gusta el arte contemporáneo? Sí. Ay, menos mal, tenéis un trabajo muy bonito, ¿eh? Además, de verdad. Adiós, gracias. Gracias. Gracias.
Sentarse en el suelo, en una sala del museo, ¿tiene algo que ver con la vanguardia, con lo contemporáneo, con lo diferente? Hombre, no es una estupidez, es una comodidad. De vez en cuando hay que descansar. Normalmente en los museos tenemos bancos y sillas para quien quiere sentarse, pero si alguien quiere hacer uso del suelo para descansar y charlar, es un lugar como cualquier otro. Desde luego en esta sala nos recuerda a uno de los males endémicos del mundo, ¿no? Entonces, la guerra que nunca se acaba. Sí, efectivamente es una sala que está dedicada a las guerras y a los conflictos bélicos, y tenemos una gran cantidad de obras que hablan precisamente de estos conflictos y guerras, bien las del este de Europa, las tumbas que hay todavía de personas enterradas en Kosovo, el conflicto israelí-palestino, que hace que incluso los ciudadanos y ciudadanas parecen, simplemente caminando por la calle, parecen terroristas. Estas vitrinas de aquí que muestran unas joyas hechas con cristales encontrados en lugares donde han matado en México a personas, conflictos derivados del intento de extender la democracia por el mundo, la caída de las Torres Gemelas y el atentado del 11S en Nueva York. O sea, toda esta sala habla de guerras y conflictos. ¿Es finalidad de un museo llamarnos la atención sobre problemas tan serios como el que refleja esta sala? El museo es un lugar de conocimiento, y el conocimiento implica todo: la belleza y la muerte, Eros y Tánatos, la poesía y la tragedia. En el fondo, un museo habla de la vida, y la vida tiene de todo, y por desgracia el ser humano da para lo mejor y para lo peor. Todo un placer pasear contigo, Olveira, por el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. Oye, ¿qué les dirías a aquellos que todavía no acaban de entender el mensaje que ofrece el museo a través del arte contemporáneo? Un museo es para todo el mundo, puede verse, las obras pueden analizarse desde una perspectiva de quien tiene muchísimos conocimientos sobre arte, puede analizarse desde la perspectiva de una persona que tiene muchos conocimientos sobre la vida, y lo único que hay que tener es curiosidad y ganas, y preguntarse. El arte contemporáneo y los artistas de hoy en día se preocupan de los mismos temas que nos preocupan a mí, a ti, a todos nosotros. Entonces, todo el mundo va a encontrar respuestas para las preguntas del día a día. Un museo, como decía antes, habla de la vida, y el arte, el buen arte, lo único que hace es que la vida sea más interesante, con lo cual venir al museo es también venir a la vida. ¿Cuánto cuesta la entrada del museo? La entrada general son 3 euros, pero la última hora de cada día y los sábados por la tarde es gratuita, y hay una gran cantidad de colectivos, como personas sin empleo o estudiantes, que tienen entrada gratuita en el museo. Un placer, amigo. Y hasta aquí el Arcón de esta semana. No me negaréis que hemos disfrutado con esas dos caras tan distintas de la bella ciudad de León. Y como siempre, ahora solo queda que lo comprobéis vosotros mismos. Hasta la próxima semana.